aprovechando de estudiar la prueba que llegó de la Asamblea. En el día de hoy se podría conocer la sentencia que se le impondrá al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchamos declaraciones del doctor Pedro Troconis, del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. El 2 de agosto. Entonces, pedimos disculpas por este receso, pero es cuestiones normales dentro de un tribunal que las partes pidan receso y hay que dárselo, porque es el ejercicio del derecho a la defensa cuando se obtiene un elemento nuevo de prueba, y a su vez también tienes el ejercicio del derecho a la defensa cuando tienen que incorporar ese órgano de prueba nuevo a el tema de sus conclusiones, a los efectos del cierre definitivo de este proceso. Terminadas las conclusiones por parte de ambas partes, se procede entonces a deliberar y el tribunal se retiraría en ese momento para emitir, posteriormente volver a la sala y emitir un pronunciamiento de lo que corresponde con este proceso, que son 3 situaciones: absolutoria, condenatoria o sobreseer la causa en favor del acusado. Entonces, 1 hora estaremos nuevamente acá. Bien, escuchaban entonces las declaraciones de Pedro Troconis, quien es uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Se ha dado entonces este margen de espera de 1 hora, ya que han recibido nuevas pruebas por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela que deben ser consideradas. En el día de hoy ellos explicaban que se van a dar las conclusiones tanto de la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, como también de la defensa del presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a tratar de conversar brevemente con el doctor Pedro Troconis para que nos explique un poco cuál será el procedimiento a partir de esta hora y si definitivamente los venezolanos podrán conocer una decisión por parte del TCJ en el día de hoy. Sí, bueno, primero esta hora de receso que se dio en favor de las partes, porque como llegó la prueba solicitada a la Asamblea Nacional sobre la investigación que ellos adelantaban en este acto de corrupción en complicidad con la empresa Odebrecht, según lo que dice esa investigación. Las partes tienen el derecho a conocer la prueba, las partes tienen el derecho a estudiar esa prueba y así también tienen ese derecho a pedir una suspensión momentánea a los efectos de imponerse y preparar su defensa. Entonces, en protección de estos derechos y de la garantía del debido proceso, que les ampare ese derecho a la defensa, ellos solicitaron la suspensión por un lapso y el tribunal le concedió un lapso de 1 hora para estudiar esa prueba e inclusive incorporarla en lo que serán sus conclusiones el día de hoy. Y una vez terminadas las partes con sus conclusiones, el tribunal se retiraría a deliberar y posteriormente volver a la sala con un pronunciamiento de una decisión definitiva en este caso. Doctor, sabemos que no hay una decisión tomada en este momento, pero en derecho como tal, ¿cuál podría ser la pena máxima que recibiera el presidente? O sea, ¿cuánto es por legitimación de capitales, por corrupción? Un poco los delitos y las penas, lo que establece la ley, no la decisión de usted. Ok, lo que pasa es que en el derecho penal los cómputos de pena a imponer se hacen en base a un término mínimo, un término máximo que consagra el delito. Aquí en este caso estamos hablando de 2 delitos, que es la corrupción propia y legitimación de capitales. Se tomaría en cuenta para efectos de cómputo siempre la pena mayor, o el delito que tiene la pena mayor, y después el delito con penas menores se aplicaría en un porcentaje tal cual como está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que si son penas de prisión, la de menor cuantía se aplicaría por mitad para hacer la sumatoria de una pena general. Entonces, en principio, partiendo de lo que es el delito más grave, que es la legitimación de capitales, cuyo límite máximo son de 15 años, entonces hay que partir de un cómputo de pena en base a ese delito más grave. También hay que considerar atenuantes, hay que considerar agravantes. Más o menos es lo mínimo. Mira, estaríamos hablando, partiendo de que la máxima de legitimación es 15 y partiendo de la máxima de corrupción, que se aplicaría por mitad, que es de 7 años, máximo 17 años, 17, 18 años. Coméntanos un poco lo que han podido conversar. Disculpen, en caso de una condenatoria, obviamente. Los que han podido conversar con los órganos internacionales para la ejecución en caso de que se diera. Bueno, ellos están a la espera del pronunciamiento del tribunal. Eso sí,
que ese pronunciamiento esté ajustado a derecho. ¿Qué significa ajustado a derecho? Que se tenga sus bases sólidas en las pruebas que han sido presentadas, que han sido evacuadas en el proceso, y que sea una decisión coherente en base a esos órganos de prueba. Ellos después tomarán para las medidas necesarias para ejecutar la decisión que bien tenga a dictar el tribunal. Evidentemente, si es una sentencia absolutoria, los organismos internacionales no tendrían mucho que hacer, pero en caso de lo contrario, ahí los organismos internacionales, en una coordinación conjunta que hemos tenido, ya estarían aplicando unos mecanismos para ejecutar la decisión en caso de ser condenatoria. Bien, son las declaraciones del doctor Pedro Troconis, uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Nosotros, como siempre, vamos a llevarles minuto a minuto lo que será esta última audiencia del juicio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que podría contemplar una pena de al menos 17 años de prisión. Aquí se han reunido muchas personalidades políticas, también algunos analistas, abogados penalistas que se encuentran en el lugar, y queríamos justamente conversar con Negar Granados, quien es uno de ellos. Coméntenos un poco, llega el momento de la verdad, el Tribunal Supremo de Justicia podría decidir penalmente qué significa esta condena contra Nicolás Maduro. Definitivamente lo dijo el magistrado Troconis, hay 3 consecuencias lógicas de este procedimiento: una condenatoria, una absolutoria o un sobreseimiento de causa. Efectivamente tienen que hacer una evaluación de todos los elementos de pruebas incorporados tanto por el Ministerio Público como por la defensa, para no violarle el derecho a la defensa, y después de esto vienen unas conclusiones donde la fiscal general va a seguir insistiendo en su acusación, va a hacer valer su derecho, que viene derivado de ese antejuicio de mérito del cual nosotros también fuimos testigos, y la defensa de alguna u otra forma va a tratar de rebatir esa posición del Ministerio Público a los fines de que sea absuelto su defendido. Pero efectivamente yo creo que las pruebas son contundentes. Yo creo que el tribunal tiene en sus manos todos los elementos probatorios para llegar a una conclusión de condena, porque no estamos hablando de que aquí hubo discrepancias o, como se dice en el argot jurídico, esa discrepancia pudiera favorecer al reo. Aquí no hay discrepancia, aquí hay una confesión, aquí hay de alguna otra forma ese cúmulo probatorio, prueba de que se cometieron delitos de corrupción en el caso de Odebrecht, y yo creo que lo más ajustado a derecho sería la condenatoria de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las consecuencias de esas condenatorias? Bueno, definitivamente Nicolás Maduro debería salir ya de ser el presidente de Venezuela. El detalle está en cómo ejecutamos esa sentencia. Y esa sentencia nos va a ayudar a seguir adelante los procedimientos ante los organismos o tribunales internacionales como prueba de lo que ya existe en los procesos contra Nicolás Maduro. Poderosamente nos inquieta qué vamos a hacer en Venezuela. Y esto es un punto que a todos nos llama la atención, porque necesitamos que esa sentencia sea ejecutada lo más pronto posible. Tenemos que entender de que es un tribunal legítimo, pero que no ha podido tomar posesión de su sitio en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Sabemos la posición de la Asamblea Nacional, que está totalmente sitiada por una Asamblea Nacional Constituyente, y la fiscal general en el exilio, que su cargo está siendo llevado adelante por un fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Por consiguiente, esa sentencia es legítima, pero es un poco difícil. No se va a ejecutar. Ejecutarla. Por eso es que quiero dejar claro, no es que no se va a ejecutar, nos va a servir de prueba para todos los procedimientos internacionales que hay en contra de Nicolás Maduro. ¿Podría funcionar, por ejemplo, para la Corte Penal? ¿Podría servir? Para el Tribunal de la Haya, para la Corte Penal Internacional, para los propios organismos internacionales que de alguna u otra forma han llevado sanciones y vetos contra el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro por violación a derechos humanos. Aquí se vuelve a comprobar comisiones de hecho punible en los cuales está directamente involucrado el dictador Nicolás Maduro, y que la única forma de ejecutarse es que estuviéramos asentados en Venezuela. Lamentablemente no se dio. Tenemos unos magistrados que están siendo perseguidos por ese régimen, tenemos una Asamblea Nacional que está sitiada y que le han quitado las funciones, y a una fiscal general que ha tenido que irse al exilio también por una persecución penal en su contra. Pero de legitimidad, sí es legítima la decisión,
y será ejecutable en su oportunidad. Usted es un conocedor del derecho venezolano, también un poco de la historia política. Coméntenos de todo lo que ha venido escuchando en este juicio, las cosas más asombrosas, porque quizás esta corrupción no tenía precedentes. Vemos tráfico de influencias, pago de obras no ejecutadas. Coméntenos lo que le ha llamado la atención, el día a día de lo que ha sido este juicio. Lo que más me llama la atención es cómo las coimas pasan de los entes privados a los entes públicos, donde los funcionarios son corruptibles y donde esa empresa privada permite la corrupción. Eso es lo que más me llama la atención. Si se requiere primero, para que haya un delito de corrupción, que haya una función pública y que de alguna otra forma haya un corrompedor, haya alguien que lo corrompa. Pero aquí lo vemos a diario, aquí esto es algo asombroso. Cómo se han dilapidado millones y millones de dólares, cómo de alguna u otra forma hemos visto que los funcionarios no tienen escrúpulos y tampoco los entes privados. Bien, son las declaraciones del abogado venezolano Negar Granados, quien también es un analista en el derecho penal. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, continuamos acá en la sede del gobierno de Doral, en la alcaldía, en vivo y en directo para BPI TV, y en breve estaremos nuevamente enlazando con Colombia y con Miami con esta posible sentencia en apenas minutos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.